acuerdan? ¿De qué era la guía? La guía hablaba de algunas prioridades programáticas. ¿Recuerdan cuáles eran? Las prioridades programáticas, como por ejemplo las enfermedades mentales graves, como la esquizofrenia, o algunas otras como la depresión, como el consumo de droga y alcohol, ¿ya? También habíamos visto algunas actividades y algunos dispositivos a los cuales recurrir en el caso de salud mental y psiquiatría, ¿ya? Como los COSAM Hospital de Día y con niveles de atención y sus actividades. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, vamos a partir hoy día hablando de los modelos en enfermería, ¿ya? Entonces, los modelos de enfermería en psiquiatría, ¿están viendo bien la pantalla o no? Sí, profesora, sí se está viendo. Ya. Los modelos de enfermería en psiquiatría, bueno, de alguna manera los modelos siempre van a surgir para sugerir ciertas cosas, ¿ya? Ciertas actividades de acción, ciertos pasos a seguir, pero no quiere decir que sea así, que lo tenemos que hacer tan estricto, ¿ya? Nosotros podemos aportar muchas cosas, en el fondo, cuando tenemos un modelo, y que de alguna manera van a seguir ciertos lineamientos, ¿ya? Entonces, los profesionales de salud mental deben basar su práctica en un modelo conceptual de tratamiento psiquiátrico, un modelo es una forma de organizar el conjunto complejo de conocimientos, tales como los relacionados con el comportamiento humano. Los modelos ayudan porque sugieren ciertas cosas, como les decía, y van a sugerir ciertas líneas de acción y de alguna manera nos van a ordenar también el trabajo, ¿ya? Para que sepamos que hay cosas que sí o sí tenemos que hacer siempre y otras cosas con las cuales cada uno puede aportar, ¿ya? Pero es para que tengamos, de alguna manera, un trabajo un poco más equitativo. Bueno, también aquí sugieren razones de un comportamiento observado, estrategia de tratamiento terapéutico, papeles apropiados para el paciente y el terapeuta. Y la organización permite medir la eficacia del proceso de tratamiento y facilita también la investigación en el comportamiento humano. Que eso es súper importante porque tenemos que investigar qué pasa, qué tratamiento es mejor, si hay medicamentos de mejor calidad o más nuevos, ¿ya? Bueno, uno de los modelos, que yo creo que ustedes recuerdan un poco del psicoanálisis, el psicoanalítico, ¿se acuerdan cuál era el principal representante del psicoanálisis? ¿Recuerdan? ¿Quién era el padre de la psicología o del psicoanálisis? De este modelo hablaba Freud, ¿ya? Que se centró en la naturaleza del comportamiento desviado y propuso una perspectiva nueva sobre el desarrollo humano. Aquí aparecen conceptos como el yo, el ello y el superyo. ¿Se acuerdan cuáles eran esos? ¿Profesor de psicología? ¿Se acuerdan que sí, pero son modelos también que se vieron en enfermería en algún minuto? No se están llevando todo a cabo. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí lo ¿Del ello, el yo y el superyo? Ya. ¿Y qué eran? De lo que se acuerdan nomás. Que el super yo era como los pensamientos de la moral. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? El super yo efectivamente tenía que ver como con las normas, con la moral, con la ética en el fondo.
El ello era como lo más primitivo, lo más instintivo, y el yo era el que trataba de equilibrar estas dos fuerzas. También Freud hablaba de los mecanismos de defensa, ¿se acuerdan? Hablaba de la racionalización, de la negación, de la proyección, de la identificación, y en el fondo decía que de alguna manera estos mecanismos se utilizaban para no sufrir. Ya, por ejemplo, chiquillos, si a nosotros nos pasó que cuando recién estábamos en psiquiatría en el segundo piso, llevábamos poco tiempo funcionando, y llegó una Lola de 15 años, un poquito más de 15 años, que había sido violada. Pero era una Lola de 15 años de ahora, pues altita, con buena cintura, ya bien, bien así como agrandadita. Y resulta que saliendo del liceo un día, como a las 7 de la tarde, la violaron. Y ella llegó usando tutos, chupete, mamadera, pañales. Ella regresó a una etapa, chiquillo, en donde estaba protegida y no le había pasado nada. Por eso en el fondo se llama mecanismo de defensa, porque nos defienden de lo que nos está ocurriendo. ¿Ya? Bueno, esto sigue vigente en todo caso. Además habla de la existencia de un nivel inconsciente de funcionamiento mental. ¿Y por qué habla del inconsciente? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué dice del inconsciente, chiquillos? ¿Qué es el inconsciente? ¿Está en alguna parte del cerebro? ¿Cómo lo podremos evaluar? Como no tenemos claridad de que hay una parte del cerebro que dice que es el inconsciente, siempre las teorías del psicoanálisis han sido cuestionadas, pero en realidad tienen mucha razón en muchas cosas, porque supongamos, ustedes pelearon con alguien y resulta que en la noche se pusieron a revivir la pelea, soñaron con la pelea o incluso resolvieron el conflicto. Entonces, efectivamente, se dice que en el inconsciente o en nuestra mente y el inconsciente de alguna manera vamos arrojando todo lo que no queremos hacer consciente. Si yo pasé un problema grande, yo lo tiro así como para el recuerdo, en el fondo, o para no acordarme, y resulta que eso después lo saco a luz, lo saco en algún sueño, lo saco como enfermedad más adelante, para revivirlo y de alguna manera sanarme de ello, ¿ya? Ellos creen que todo el mundo lleva una carga de conflictos infantiles. Bueno, perdón, los psicoanalistas creen que los síntomas neuróticos surgen al consumir demasiada energía para desarrollar la ansiedad que interfiere con la habilidad del individuo para su funcionamiento. Y ellos creen que todo el mundo lleva una carga de conflictos infantiles y está influido en la edad adulta por dicha experiencia. Según la teoría psicoanalítica, los símbolos son símbolos del conflicto original, ¿ya? Por ejemplo, un lavado de manos compulsivo puede representar el intento de la persona de limpiarse a sí mismo, ¿ya? Frida Fromm dice que ha trabajado con pacientes psicóticos. ¿Cuáles son los psicóticos? ¿Qué característica tiene que tener un paciente para decir que está psicótico? ¿Qué cosas tiene que tener, chiquillos? ¿Podría ser las alucinaciones? Alucinaciones, muy bien. ¿Qué otra cosa tiene que tener? Delirios. ¿Perdón? Delirios. Exacto, muy bien, delirio. Y podría o no tener autismo, ¿ya? Entonces, ellos creen que los síntomas psicóticos surgen cuando el ego debe invertir la mayoría o toda la libido en defenderse contra los impulsos primitivos del ello. Y esto deja poca energía para tratar con la realidad externa y lleva a la falta de objetivación de la realidad observada en la psicosis. El proceso terapéutico psicoanalítico, que es el psicoanálisis, es un procedimiento terapéutico basado en la creencia que los trastornos del comportamiento están relacionados con experiencias infantiles no resueltas, provocadoras de ansiedad que están reprimidas en el interior del inconsciente. Y su objetivo es sacar la experiencia reprimida al interior de la conciencia y aprender mecanismos más sanos para afrontar la ansiedad. Utiliza la libre asociación, que es la verbalización de los pensamientos, como si se produjeran, sin ninguna detección selectiva o censura consciente. Y el análisis de los sueños, por ejemplo, para reconstruir la personalidad, ¿ya?
De hecho, hay muchos que les dicen así como qué es lo que sueña, qué es lo que dice, ¿ya? Esto que les decía, de repente resolvemos, incluso había grandes genios que resolvían problemas soñando y después despertaban y lo anotaban, o incluso creaban cosas durante los sueños. Las áreas conflictivas que el paciente no discute o reconoce son identificadas entonces como resistencia. Otro de los modelos que se utiliza bastante es el modelo interpersonal. De hecho, Joyce Travelvia hablaba mucho de este interpersonal, de la comunicación, del buen vínculo que se tenía con el paciente. El objetivo de la terapia interpersonal es reducir los síntomas, mejorar el funcionamiento social y ayudar a la persona a desarrollar formas de relacionarse con los otros más adaptadas. Es particularmente efectiva en cuestiones relacionadas con el dolor, con las disputas de papel, con las transiciones de papel y déficits interpersonales. El terapeuta interpersonal se centra en el aquí y ahora, utiliza técnicas exploratorias y de cambio del comportamiento y anima a la expresión del afecto. El pilar del proceso terapéutico es la experiencia interpersonal correcta, ¿ya? La idea es que mediante la experimentación de una relación saludable con el terapeuta, el paciente puede aprender a tener relaciones interpersonales más satisfactorias. O sea, si yo aprendía que yo me puedo llevar bien con otra persona, que va a ser en este caso el terapeuta, o sea, también me podría llevar con otra gente, también me podría llevar bien, ¿ya? Quiere decir que no tengo problemas para relacionarme con otros. El terapeuta anima activamente el desarrollo de la confianza relacionándose con el paciente de forma auténtica y compartiendo sentimientos y reacciones con él. El proceso de terapia es un proceso de reeducación, ¿ya? Por lo tanto, yo le puedo enseñar a cómo dirigirme la primera vez a alguien, a cómo hablar, cómo despedirme. Todo eso se puede reeducar. Tenemos también el modelo social, que este modelo se mueve más allá del individuo al considerar el entorno social como el que afecta a la persona y a sus experiencias vitales. Las condiciones sociales son en gran parte responsables del comportamiento desviado, según los teóricos. La desviación está definida culturalmente. Chas dice que escribe el mito de la enfermedad mental. Él cree que la sociedad debe encontrar un modo de tratar a lo indeseable, por lo que lo etiqueta como mentalmente enfermo. En general, las personas que son catalogadas así son incapaces de adaptarse a las normas sociales o no desean hacerlo, ¿ya? Bueno, esto es lo que decía él, o sea, no vamos a decir que en realidad esto es lo que se lleva, chiquillos. Acuérdense, cuando empezamos las clases, que yo les decía que antiguamente a los pacientes psiquiátricos los trataban súper mal. Eran como la persona que tenían que mandar para el campo y lejos de la familia y nunca más verlo, porque además en algún minuto también se creyó que eran brujos, que eran hechiceros y que en el fondo no podemos tener esta persona que está mala cerca de nosotros. Entonces, por eso decía que estas personas son catalogadas así, que estas personas que son catalogadas así son incapaces de adaptarse a la norma social o no desean hacerlo, y su comportamiento habitualmente lleva a la reclusión, o sea, a él ninguna posibilidad casi de hacer un tratamiento ambulatorio, ni tampoco mucho de tratarlo en hospitalización en algún lugar, sino simplemente lo recluían como cualquier delincuente. Si luego estas personas se adaptan a las normas sociales, son consideradas como recuperadas y se les permite volver a la comunidad. Cada persona tiene control sobre sí si se atiende a las expectativas sociales. Kaplan también estudió el comportamiento desviado desde una perspectiva social. Cree que las situaciones sociales pueden predisponer a una persona a la enfermedad mental. Tales situaciones incluyen la pobreza, la inestabilidad familiar y la educación inadecuada. La deprivación a lo largo de todo el ciclo de la vida produce una habilidad limitada para afrontar el estrés. La persona tiene pocos apoyos ambientales y el resultado de una predisposición hace respuestas de afrontamiento mal adaptadas, que es lo que pasa también, chiquillos, actualmente. O sea, cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de dos términos. Tiene que ver con la adaptación al medio y el equilibrio interno. Cuando nosotros no nos adaptamos, aparece la enfermedad. Y aquí dice que de alguna manera tenemos una predisposición a enfermar, una predisposición a que no nos vamos a poder adaptar bien, ¿ya? Porque venimos, recuerden, en los genes viene la información de que en el fondo yo podría tener una enfermedad mental en algún minuto, no necesariamente desarrollarla, ¿ya? También tenemos
Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque en realidad he hablado como muy rápido, parece. No, profe. Ya. El modelo existencial, se centra en la experiencia de la persona aquí y ahora y presta mucha menos atención al pasado de la persona que otros modelos teóricos. Creen que la alteración al comportamiento se produce cuando uno está fuera de sintonía consigo mismo o con el entorno también. Y esta alienación, que es como esta separación, este alejamiento como de la realidad, está causado por restricciones impuestas por uno mismo. Con frecuencia, el comportamiento alterado es un modo de evitar una conducta socialmente más aceptable o más responsable. La persona que está autoalienada se siente desesperada. Autoalienada quiere decir que él mismo se separó del resto. Se siente desesperanzada, triste y sola. La autocrítica y la falta de conciencia de sí mismo impide la participación en relaciones auténticas y gratificantes con otros. Los existencialistas creen que se tiende a evitar ser auténtico y en su lugar se sucumbe a las demandas de los otros. Este modelo, chiquillos, es súper importante porque en el fondo, de alguna manera nosotros deberíamos tener una muy buena relación con los pacientes y tener una buena conexión con ellos, un buen vínculo, ¿ya? Y este modelo habla un poco de eso, dice el modelo de terapia de apoyo, que este es un modelo de psicoterapia que se usa extensamente en el hospital y en contexto de tratamiento psiquiátrico basado en la comunidad. Entre los objetivos de la psicoterapia de apoyo, como la de Lawrence, se incluyen como promover una relación de apoyo entre pacientes y terapeutas, súper importante. Si no hay un buen vínculo, chiquillos, en el fondo el paciente no va a poder salir adelante porque necesita sentir confianza en el terapeuta. Que lo que ahí se diga en el fondo es confidencial, que de alguna manera sea reservada la información, que a pesar de lo triste o doloroso que le pueda decir, su visión no cambia hacia esa persona que está recibiendo la terapia, ¿ya? Aquí hay que potenciar también la energía del paciente, sus capacidades de afrontamiento y su habilidad para usar los recursos que le permitan hacer frente al problema. También reducir el distrés subjetivo del paciente y las respuestas de afrontamiento mal adaptadas. Oye, hay alguien que quiere... Espérenme un poquito. Parece que hay alguien que quiere ingresar. No, me equivoqué. ¿Chiquillos se ve de nuevo? Sí, profe, se está viendo. Ya. Ya, decíamos potenciar la energía del paciente, su capacidad de afrontamiento y su habilidad para usar los recursos que le permitan hacer frente al problema, reducir el distrés subjetivo del paciente y las respuestas de afrontamiento mal adaptadas, ayudar al paciente a obtener la máxima independencia posible, basada en la enfermedad psiquiátrica o médica específica, o sea, dentro de sus posibilidades que existen dentro de esta enfermedad que lo está acongojando, que de alguna manera pueda salir adelante y de manera más independiente, ¿ya? Fomentar la máxima autonomía del paciente en las decisiones del tratamiento. También, chiquillos, lo ideal sería hacer responsable al paciente por su tratamiento, por el actuar en su día a día, en el fondo por todo lo que tiene que ver con su enfermedad y con su vida, ¿ya? Hay que fomentarlo, pero a veces hay que, obviamente es todo un trabajo de a poco, o sea, voy de menos a más, de alguna manera dándole cada vez más responsabilidad y de alguna manera también ayudándolo a que salga adelante, ¿ya? Los estudios han demostrado que la terapia de apoyo es efectiva en el tratamiento de la esquizofrenia,
también en las condiciones límite o trastornos límite de personalidad, y también en trastornos afectivos, de ansiedad, de estrés postraumático, alimenticio y por abuso de sustancias, así como los componentes psicológicos de muchas enfermedades físicas. La terapia de apoyo puede aplicarse por igual a pacientes con un funcionamiento elevado en las crisis y a pacientes con un funcionamiento reducido, con psicosis o con enfermedad mental. Pero, chiquillo, independiente de la situación, puede existir una terapia de apoyo, o sea, un paciente psicótico igual de alguna manera le puede explicar, independiente que después tal vez no me conozca o que no entienda lo que le estoy diciendo, igual, porque recordemos además que nosotros escuchamos siempre, independiente que el paciente esté transmitiendo y diciendo muchas cosas, igual vamos a escuchar, igual en algún minuto nos vamos a recordar de lo que nos dijeron. También esta terapia enfatiza en la mejoría del comportamiento y en los sentimientos subjetivos de distrés, más que en obtener introspección o comprensión de uno mismo. Los principios de la terapia de apoyo son los siguientes: ayuda inmediata al paciente, que puede incluir una variedad de modalidades de tratamiento, implicación en un sistema de apoyo familiar y social, centrarse en el presente, reducir la ansiedad a través de medidas de apoyo y medicación si fuera necesario, clarificar y resolver el problema mediante el uso de diversos procedimientos, incluido el asesoramiento, la confrontación de apoyo, el establecimiento de límites, la educación y el cambio ambiental. Y también ayudar al paciente a evitar crisis futuras y a buscar ayuda precozmente cuando se encuentre estresado. El modelo médico se refiere a la asistencia psiquiátrica basada en la relación tradicional médico-paciente. Cada vez se está tratando de que este modelo no esté tan instaurado, porque en realidad, por ejemplo, a diferencia del modelo interpersonal, de alguna manera no me permite tener una buena relación con el paciente. No es una relación en donde el paciente vaya a confiar ni nada. A veces se ve muy encima el médico y como sin contacto o sin compartir con otros profesionales la atención de un paciente. Entonces, el problema está en que, supongamos que yo quiero hacer un aporte como enfermera, o como psicólogo, asistente social, y el médico bajo este modelo muchas veces no escucha, porque no es un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Entonces, se refiere a la asistencia psiquiátrica basada en la relación tradicional médico-paciente. Se centra en el diagnóstico de una enfermedad mental y el tratamiento posterior está basado en este diagnóstico. Los tratamientos somáticos, incluido el farmacológico y la terapia electroconvulsiva, son parte importante del proceso terapéutico. El aspecto interpersonal del modelo médico varía ampliamente, desde una orientación intensiva hacia la introspección hasta sesiones breves que implican la toma de medicación, y este modelo puede usarse conjuntamente con otros. El modelo médico propone que todos los procesos mentales, incluso los procesos psicológicos más complejos, derivan de operaciones cerebrales y que el comportamiento desviado es un síntoma de un trastorno cerebral. Entonces podrían conducir a la enfermedad mental diversos tipos de trastornos cerebrales: la pérdida de células nerviosas, exceso o defecto en la transmisión química, patrones anómalos de circuitos cerebrales, problemas en los centros de orden e interrupción en el movimiento de los mensajes a lo largo de las vías nerviosas. ¿Ya? Estos eran los modelos, chiquillos. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta en relación a los modelos. ¿No? Ya. Esta presentación de psiquiatría comunitaria, ¿la ven? Sí, profe, sí se ve. Ya. Sí, profe. Ok. Entonces, chiquillo, en parte lo de psiquiatría comunitaria nosotros lo vimos en algún minuto en el fondo en los trabajos que hemos ido realizando, ¿ya? Porque esto tiene que ver con, por ejemplo, con la apertura de los COSAM, de las comunidades terapéuticas, de los hogares, de las residencias protegidas, de que cada vez se quiere
se quiere abordar los temas de salud mental más cerca de la comunidad donde vive este paciente. Y en la práctica en Chillán no tenemos mucho de eso porque en realidad los COSAM están cercanos a este hospital, no a la comunidad, ¿ya? Entonces, pero de a poco la idea es que sean como los CEFAM, que vayan más cerca de la comunidad. El término psiquiatría comunitaria fue ganando aceptación en Gran Bretaña a partir de 1957 y se empezó a generalizar su uso cuando la Royal Commission, ¿ya?, en la ley relativa a la enfermedad mental y la deficiencia mental se refiere a ella como el tratamiento mediante el cual no se ingresan los pacientes en los hospitales psiquiátricos. O si esto ocurre, se les da lo más breve posible, ¿ya? O sea, si el paciente va a estar hospitalizado, la idea es que no esté hospitalizado, pero si se debe hospitalizar porque es muy grave el caso y es muy agudo el cuadro, se tiene que dar de alta lo más rápido posible. Esa es la idea, de que él no se institucionalice. La historia de la atención psiquiátrica en Chile muestra que este ha evolucionado desde periodos en que los pacientes eran atendidos por órdenes religiosas o también eran abandonados en las calles, en tiempo en que ser enfermo mental era señal de pecado. Recordemos que hablábamos que antes creían que eran brujos, hechiceros o todo lo demás, y los quemaban en la hoguera, o los mandaban a los campos, muy lejos de la ciudad, en condiciones infrahumanas. Entonces, efectivamente, esto ha pasado por muchas partes, que ha sido lo más terrible para la psiquiatría en algún minuto, pero que de alguna manera se le ha dado más a hacer un trato más humano, ¿ya? Bueno, pasando, como decía, por la institucionalización de los pacientes en hospitales psiquiátricos, que antes se llamaba casa de orate, manicomio, ¿ya? Desde 1852, con fuerte permanencia de este modelo de oferta de atención psiquiátrica en tiempos donde se piensa que los pacientes necesitan ser contenidos y separados para poder tratarse adecuadamente, hasta que en 1960 aproximadamente surgen experiencias de la psiquiatría comunitaria en Chile. Pero si ustedes se fijan, chiquillos, no es hace tantos años atrás. O sea, no estamos hablando del 1800, estamos hablando del 1900, ¿ya? Entonces, como les digo, la visión de pacientes psiquiátricos era lo más terrible que tenían hace muchos años atrás. O sea, no hace tantos años atrás, perdón. La psiquiatría comunitaria, como un modo de pensar y hacer diferente, surge luego una serie de cambios en la manera de ver y concebir la enfermedad mental y en cambio en las circunstancias políticas y sociales de la primera mitad del siglo XX. La psiquiatría comunitaria, entonces, como modelo se desarrolla en el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX y su desarrollo ha sido muy desigual en los países. Desde aproximadamente 1990 en adelante, asistimos a un periodo que es el actual, que está caracterizado por grandes y nuevas expectativas de reestructuración de asistencia psiquiátrica, con inyección de nuevos y mejores recursos financieros y con el gran propósito de privilegiar el desarrollo de los servicios integrados a la red común de atención sanitaria, con énfasis en el desarrollo de dispositivos comunitarios y de lograr el desarrollo de un modelo centrado en el tratamiento precoz, continuo y eficiente y en rehabilitación e reinserción. Destacan en este periodo la integración de la psiquiatría al hospital general, o sea, ahí lo que se promovía, chiquillos, es que para dejar de ver al paciente psiquiátrico como alguien raro, obviamente tenía que estar dentro una de la comunidad, por algo eran los centros comunitarios más cercanos a la casa, ¿ya? Pero además, teníamos que dejarlo en los hospitales base, o hospitales generales. O sea, no teníamos el hospital psiquiátrico que estuviera en el cerro, que estuviera lejos del otro hospital. No. El servicio de psiquiatría, porque así se iba a llamar, ya no iba a ser hospital aparte, el servicio de psiquiatría iba a estar inserto dentro de un hospital general u hospital base. Como ocurre, por ejemplo, aquí en Chillán y en la mayoría de los hospitales. Ahora, por ejemplo, Concepción tiene un servicio de psiquiatría que es un hospital aparte, ¿ya? Pero necesariamente ha sido por una cosa de infraestructura, porque Concepción tiene muchas camas en el servicio de psiquiatría, que además está separado por cama de adulto infantil, por forense, ¿ya? Entonces, de verdad ha sido como, en el fondo por espacio, ellos se quedaron ahí, ¿ya? Destacan en este periodo la integración de la psiquiatría del hospital general que decía y a la comunidad. Surgen equipos de reforzamiento psicosocial de la atención primaria, que desaparece luego un corto tiempo, pero que en el fondo también de alguna manera dio las luces de trabajar más en lo comunitario.
se crean los COSAM, que son los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, y muy diversos en su infraestructura, dependencia y tipo de trabajo. La idea de los COSAM es que todos trabajaran de la misma forma, ¿ya? Porque todos tienen una guía de trabajo. Entonces, todos deberían trabajar bajo la misma línea, más o menos de manera similar. En algunos verdaderamente estos COSAM son territorios de psiquiatría comunitaria logrando experiencias valiosas y sólidas que hasta ahora son vigentes. Siendo la salud mental la quinta prioridad sanitaria para el país, definida en la reforma programática, actualmente la psiquiatría comunitaria se presenta como una forma de ofrecer servicios necesaria y eficiente y coherente con el desarrollo de una red de servicios de salud mental y psiquiatría, red que no descarta la necesidad de contar con instituciones de hospitalización psiquiátrica, pero que integra una gran diversidad de elementos más para la oferta de psiquiatría y salud mental. De una manera general, se dice que la psiquiatría comunitaria es una forma de proporcionar cuidado especializado a la población en el ámbito de las enfermedades psiquiátricas, que pasa por una forma de organización de la asistencia psiquiátrica, que característicamente incluye programas enfocados hacia la promoción de la salud mental, la prevención y tratamiento de los trastornos mentales y la rehabilitación e incorporación de estos pacientes a la comunidad. En todas las experiencias más relevantes de gestión en psiquiatría comunitaria subyace un juicio importante acerca de qué es lo mejor para el paciente que sufre una enfermedad psiquiátrica y se postula que es en la comunidad que participa del fenómeno de la enfermedad del sujeto, donde éste puede encontrar nuevamente su vida normal. La vida en la comunidad es un constituyente indispensable en el proceso de la sanidad del sujeto. Esta afirmación se fundamenta en que el sujeto enfermo tiene más probabilidades de alcanzar su normalidad si vive y es tratado en un ambiente lo más parecido posible a su hogar natural. Este ambiente tiene las mayores probabilidades de brindarle algunas de las condiciones fundamentales para su recuperación, que son, entre otras, estar rodeado de estímulos positivos. Obviamente, chiquillos, ¿qué enfermo no se va a recuperar más rápido si está rodeado de su familia? Si está rodeado de gente que lo quiere, de gente que se preocupa por él, y él siente ese apoyo y siente ese amor. Obviamente siempre va a tratarse más rápidamente y se va a recuperar más rápidamente que estando solo, ¿ya? Entonces, de estos estímulos positivos, sanadores para su mente, ser tratado con comprensión y flexibilidad, ¿ya? Sin perder su individualidad. Es en el trabajo de los equipos de salud con y en la comunidad el lugar donde inevitablemente se producirán las mejores oportunidades de control e intervención de parte de los terceros sobre lo que está ocurriendo con la persona y el paciente. Aquí están las mejores oportunidades de control sobre la eficiencia verdadera de la acción médica. Y desde este punto de vista, la psiquiatría comunitaria se expresa en una forma de entregar cuidado en psiquiatría dirigida a la comunidad, geográficamente delimitada, bien definida en todas sus características sociales y demográficas. Entonces, su énfasis está en la vigilancia total de dicha comunidad. Los COSAM, de alguna manera, podrían, si es que estuvieran cercanos a la población, que es lo que hacen los CEFAM, que incluso sectorizan a sus comunidades. También la detección y control precoz de factores de riesgo y de evidencia de desadaptación social, más que en los pacientes aislados en episodios de enfermedad. La integración permanente del sujeto enfermo a la comunidad a donde pertenece, más que la separación de este a lugares especiales, también sería el énfasis, uno de los énfasis que se ha puesto en la psiquiatría comunitaria. Y en esta forma de entregar cuidado, los integrantes del equipo de salud procuran adoptar iniciativas que faciliten el contacto del paciente con la sociedad en que vive, en toda circunstancia que se considere favorecedora del mantenimiento o restablecimiento de la capacidad de este sujeto para ser adecuado en su relación con los otros, ¿ya? Así que, por lo tanto, la psiquiatría comunitaria, chiquillos, tiene harto que hacer, porque tiene que trabajar con las comunidades, identificar primero a la gente que está enferma, acercarse a ellos, tratar de tener el mejor contacto posible y la mejor relación terapéutica, y empezar en el fondo a trabajar con ellos y con la familia, ¿ya? Porque generalmente cuando hay un enfermo en la familia, hay otro más que en el fondo se pudiera agregar también producto de la enfermedad del primero. ¿Hay alguna duda?
Hay gente que llegó aquí. Déjenme anotarlo. Profesora, ¿Sí? yo tengo una duda, pero acerca de las grabaciones de las clases, ¿Ya? porque yo hay clases que me ausento por temas de trabajo y como no están las grabaciones, he perdido las clases prácticamente. ¿Pero estamos grabando las clases? Sí, ¿O pero tú dices ¿dónde en quedan el las aula? grabaciones? Porque a mí en el aula al menos no me han aparecido. ¿A alguien más le ha parecido? Yo le he mandado un correo por si es que me podría mandar las grabaciones a mí directamente y yo Ah, difundirla a mis compañeros porque en el aula virtual no se están manteniendo las grabaciones. pero Por lo eso es un problema del aula, José. dependiendo, porque Zoom sí deja automáticamente las grabaciones, pero Ah, Meet no. Mantiene las grabaciones en su nube. ya. Y voy a preguntarle a la Marcela. ¿Ustedes hacen la clase la mayoría por Zoom? Sí, la gran mayoría. Ya. O lo ¿Hay otro otra sería, clase? lo otro ¿Perdón? sería, profesora, de que ¿También no a Zoom? bueno, también, o el otro tema es que usted manualmente estuviera subiendo las clases al aula virtual. Ya. Voy a revisarlo, José, porque lo otro sería también conectarme por Zoom. Ya, Voy a verlo, pero te las voy a mandar, te las por reenvío. favor, profesora. Sí, ningún problema. Espérenme, chiquillo, porque tenía otra. Hoy día ya está gente más. Mientras tanto, les voy a pasar lista. José Ramírez está aquí, ya me habló. Cami Andrea también estaba por ahí. Cami Andrea, Aquí, profe. gracias. Scarlett de Isa, Aquí, profe. gracias. Belén Muñoz, Belén. Ah, ya, gracias. Francisca Castro, Belén, ya, no hay problema. Aquí, profesora. Ya, gracias. Cristín Rojas, Presente, profesora. gracias. María Carla de los Ríos, Presente, profesora. gracias. Paulette Montesinos, Presente, profesora. gracias. Fernanda Palma, Presente, profesora. gracias. Francisca Cabezas, Presente, profesora. gracias. Mariela Bascuñán, Aquí, profe, presente. gracias. Sigrid Díaz, Presente. gracias. Javier Aravena, Presente. gracias. Fernanda Cisterna, Presente, profe. gracias. Camila Muñoz, Presente, Camila no te había nombrado, ¿cierto? No parece. no. No. Mariela Bascuñán ya la había anotado. Y Constanza Ponce, a ver, no sé si le escribí arriba. ¿No? Presente, profe. Gracias. No, no me ¿Me había falta? nombrado. Ya. Gracias, Constanza. ¿Me falta alguien? Yo, profesora, César Concha. Ah, ya. ¿Alguien más? Yo, A ver, profesora. ya. Déjenme ver la otra presentación. ¿Dónde está? Los modelos de integración.
Déjenme que me abra esta presentación, chiquillos. Vamos a avanzar con esta presentación porque no creo que la veamos toda porque es bien extensa, pero vamos a ver lo que hace la integración del profesional de enfermería al equipo de psiquiatría, ¿ya? Una vez que me abra. Aquí está abriendo a poco. Hoy no quiere abrir esta cosa. Uy, chiquillo, esta cosa que no me abre todavía. A ver. Déjenme, voy a cerrarla. Y volver a abrir. Ya, ¿ahora la ven? No, profe. Ahora sí. Ya. En relación a la integración del profesional de enfermería al equipo de psiquiatría, tenemos que hablar primero de las relaciones interpersonales y de ayuda, ¿ya? La psicología social dice que, bueno, se habla de que además aquí interesa mucho la psicología social porque obviamente las relaciones de ayuda implican contacto con otros, ¿ya? Hay una relación más abierta con otros. Entonces, la psicología social es el intento por entender y explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de los individuos son influidos por la presencia real o imaginaria de otros, así sea por el menos. Se ocupa de todos los aspectos de la conducta del hombre. Estudia cómo las personas influyen y son influidos por otros, incluso sin que estén físicamente presentes. El estudio de la conducta del individuo dentro de la sociedad, siendo la conducta interpersonal su unidad básica de análisis. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las relaciones de ayuda? Un proceso de interacción recíproca entre dos o más individuos donde la acción de uno sirve de respuesta a la del otro, que actúa también como estímulo. ¿Ya? Siempre va a ser un contacto entre dos, que de alguna manera cuando yo reacciono de una manera sirve de estímulo también para la otra persona. Involucra entonces la habilidad para comunicarse efectivamente, el saber escuchar atentamente, el resolver conflictos, el expresarse de manera honesta y auténtica. En la interacción social el comportamiento de una persona está influido no por los actos de la otra persona en cuanto a tal, sino por el significado, por la intención, el motivo, el deseo, etcétera, que la persona asigna a los actos de la otra. ¿Ya? Entonces, chiquillos, usted puede que la otra le diga las barbaridades más horribles a ustedes, pero si ustedes sienten que en realidad eso no es así como lo está diciendo, habla mucho de la persona que les dijo esa barbaridad, no habla de ustedes. ¿Ya? La conducta social tiene aportes individuales, como la percepción social, la motivación social y las actitudes sociales. Y los aportes sociales, además, consideran que tienen que tener un rol y estatus con grupos y cultura. ¿Cuáles son los aportes individuales? Engloban lo que es la persona, dada su condición humana, ser histórico, existencial, biológico. Implica también, este aporte individual implica mucho de lo que es la persona por sí misma, por lo tanto involucra factores que se relacionan con su naturaleza biológica y psicológica y que se presentan como contribuyentes directos de nuestra conducta social.
Aquí tenemos la percepción o cognición social, la motivación social y la actitud social. Entonces, la percepción o cognición social es un proceso mediante el cual interpretamos y otorgamos significado a los estímulos externos o internos y que influyen en la formación de ideas que sustentamos sobre las personas, objetos y situaciones de nuestro mundo social. ¿Cuál es la motivación? Recuerden que la motivación tiene que ver con mover, o sea, yo estoy moviendo mi energía por algo que yo creo que siento. Entonces son procesos y estados internos que impulsan al hombre a la acción social. Por eso se llama motivación social, porque lo impulsan a ciertas conductas de manera social. La actitud social es un conjunto de disposiciones y conclusiones ya establecidas y que el hombre ha obtenido de su convivencia social. Son nuestros sentimientos evaluadores, lo que nos gusta o lo que nos disgusta, hacia determinados aspectos de nuestra realidad. O sea, ¿cómo yo voy a actuar? Sentimiento evaluador también que hay en esa actitud. Los aportes sociales se refieren a la situación interpersonal específica que vive la persona, ya sea a través de su rol, del estatus, grupo o de su cultura. ¿Qué es la percepción? Es interpretar, dar sentido a lo que actúa sobre nosotros. Puede producir distorsiones también en el percibir. Como todo proceso humano, supone la integración de numerosos factores, tanto biológicos, psicológicos y sociales. Se realiza en forma activa, automática e inconsciente, en el que participan tanto los órganos de los sentidos como el cerebro. El individuo va regulando la información que percibe de acuerdo con la sensibilidad o el umbral de sus receptores, de su necesidad biológica, sus motivaciones y su experiencia. Entonces la percepción incluye el estudio y análisis de las relaciones interpersonales e implica y considera los modos o maneras en que las personas se perciben una a otra. Esto, chiquillos, recordemos, hace unos días atrás hablamos de la percepción, es como la primera impresión que yo tengo de alguien o algo, ¿ya? Nuestras percepciones tienen una influencia directa en nuestro comportamiento. La percepción ocurre en cada uno, sin que necesariamente lo manifieste exteriormente, porque es un proceso particular y único para cada individuo. Actuamos de acuerdo a cómo percibimos a los demás, a la realidad y a nosotros mismos. Entonces la percepción tiene factores que la afectan, individuales, del estímulo y sociales. Entre los individuales hay que considerar que esta persona tiene un sistema nervioso central con distintos tipos de maduración, no necesariamente porque tenga 40 años va a ser maduro, ¿ya? Y también hay que ver cuál es el estado de ese sistema nervioso central, o sea, este indemne, ha tenido algún accidente, ¿ya? Consume alguna droga, algo así. También hay que ver dentro de lo individual la experiencia previa que tiene la persona entonces, porque hay algunas que efectivamente tienen situaciones de vida bien traumáticas que de alguna manera pueden influir en las conductas, ¿ya? Y en la manera en cómo nosotros vemos a otros al mundo. Entonces la experiencia previa va a estar basada en la motivación, actitudes o emociones. Y también dentro de lo individual están los logros y objetivos. Cuando hablamos de los factores del estímulo, vemos si ese estímulo es intenso, qué tan complejo es, cómo está estructurado y cuál es su organización, ¿ya? Y en lo social, el medio, que puede ser físico, cultural o social. La percepción social, toda percepción en algún sentido social, ¿ya? Porque siempre vamos a percibir a otros o a otras cosas, ¿ya? Y el estímulo social es una figura ambigua que puede ser organizada de varios modos. Lo primero que hacemos al enfrentar a una persona es formarnos una impresión de ella. ¿Cuál es la formación de impresiones? Un proceso mediante el cual establecemos deducciones sobre la personalidad y el carácter de las otras personas. Nuestras impresiones acerca de una persona determinan en gran medida nuestra relación con ella. Sin embargo, esta impresión puede cambiar y de hecho, chiquillos, muchas veces uno dice, chuta, tenía una impresión totalmente distinta a esta persona y es así, ¿ya? Pueden darse dos efectos cuando esta situación ocurre. El efecto de primacía y el efecto de novedad. O sea, yo en realidad no concuerdo lo que primero
El primer efecto de la primacía es que, así como yo lo vi, así es. Y el efecto novedad es que me cambia la impresión. Yo tenía otra impresión de ella y esto cambió. También hay factores que la determinan como el efecto de halo, que es la tendencia a la generalización a partir de una impresión. Ah, si todos los que se visten así son todos medio raros y en realidad mejor ni le hablo porque ya sé cómo hablan y qué es lo que hablan. ¿Ya? La teoría implícita de la personalidad. A menudo nuestra percepción está influida por las creencias que tenemos acerca de la organización de la personalidad, del modo como ciertos rasgos se acompañan de otros. Por ejemplo, hipotético, pero en realidad es como no cercano tanto a esto, pero generalmente, chiquillos, los pacientes que tienen trastorno bipolar tienen un trastorno de personalidad de base, pero no vamos a poder decir que todos son iguales, ni de alguna manera todos van a tener estos rasgos y lo van a acompañar sí o sí. No es así. También aquí van los estereotipos, ya que la tendencia a atribuir a un individuo rasgos que suponemos caracteriza a su grupo. Los estereotipos son como cosas reiterativas, chiquillos, ¿ya? Repeticiones de algo. Hablábamos un ratito también de la motivación, que es un estado interno de desequilibrio provocado por la existencia de una necesidad o carencia y la percepción de un objetivo fin o meta que podría satisfacer esa carencia, ¿ya? La motivación viene del latín movere, que significa mover o impulsar. ¿Cómo parte este proceso de motivación? Parte de una necesidad, que se convierte en deseo, el cual nos causa la tensión por alcanzar el objeto del deseo. Y esta tensión nos lleva a realizar acciones para finalmente experimentar la satisfacción o placer. Ahora, las motivaciones pueden ser intrínsecas, lo que atrae la acción en sí misma; extrínseca, lo que atrae no es la acción que se realiza, sino lo que se recibe a cambio; y trascendente, que lo que atrae es la satisfacción de las necesidades ajenas, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que siempre hay un equilibrio en la motivación. Maslow, que yo creo que ustedes se acuerdan de esta pirámide, hablaba que nosotros siempre partimos de las necesidades más básicas para hablar de las motivaciones, de las necesidades fisiológicas. La receta verde. ¿Esa? Bueno, que ahora no están verdes. ¿Qué es? ¿Quién está pasando visita? Ah, ¿dónde? La visita, o sea, la sala del mismo. Ah, ya. Ese es, con ese se pide, sí. Bueno, tenemos la necesidad fisiológica, ya que es lo más básico. Después seguimos con la de seguridad, ¿ya? Después las de afecto o pertenencia, las de autoestima y la de autorrealización. E incluso había algo que había un conglomerado de todos estos chiquillos que hablaba del sentido de trascendencia, mucho más grande en el fondo que las necesidades desde lo más básico y hasta lo último que hablaba Maslow, ¿ya? Las necesidades fisiológicas apuntan a la exigencia del organismo para su supervivencia, que incluyen hambre, sed, abrigo, aire, reposo, sexo, etc. La de seguridad incluye el deseo de seguridad y protección, la ausencia del dolor, la planificación de la propia vida, con un trabajo estable, acceso a la salud o educación. La de pertenencia se satisfacen con frecuencia mediante la interacción social, ¿ya? Porque implica la necesidad de sentirse necesario, los sentimientos de aceptación, los de pertenencia y afecto por parte del grupo, la amistad, el amor. Para Maslow, la frustración de estas necesidades constituye una de las principales causas de desajuste emocional. También tenemos la de autoestima, que tiene una naturaleza dual. Los individuos necesitan sentirse importantes y a la vez recibir el reconocimiento que respalda estos sentimientos, ¿ya? Generar confianza en sí mismo. Y aquí está la reputación, el reconocimiento, el dominio, la independencia, la libertad, el autorrespeto, el prestigio, el estatus, la dignidad, el amor y otros más, ¿ya? Y las de autorrealización, que configuran todo un marco referencial valórico de gran exigencia personal, en la cúspide alcanzada por los individuos autorrealizados, ¿ya? Y incluyen la utilización plena del talento individual, la concretación al máximo de sus potencialidades y el autodesarrollo y creatividad de una persona plenamente realizada. Chiquillos, ¿alguna consulta? Chiquillos, ¿me escuchan? Ninguna, profe. Ya. Lo que pasa es que esto es harto contenido.
Y tenemos que hacer un trabajo además de estas cosas. Por lo tanto, por hoy vamos a quedar hasta aquí porque de aquí en adelante vamos a hablar de otras cosas que ya no son la motivación y la percepción, sino vamos a hablar de los individuos autorrealizados, ¿ya? Por lo tanto, por hoy, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí. ¿Hay alguna consulta antes de terminar? Es que la pasé muy rápido, era más lento. No, profe, ninguna duda. Ninguna, Ya. profe. Por hoy vamos a quedar hasta aquí. José, te voy a mandar las grabaciones y voy a hacer al tiro la invitación para mañana. Ya, ¿Ya? profesora. Muchas gracias por su asistencia, chiquillos. Te Ya, mando al tiro todo. Ya, profe. Gracias, cuídense. Igual, hasta luego, chao. Chao, chao. Chao, profesora.